La linterna cortó la noche como un filo. Nadie debía verla encendida, pero el resplandor amarillento se filtró entre los arbustos, dibujando sombras que parecían personas. El aire olía a humo y a jabón húmedo. En la casa, los perros ladraban sin razón, como si presintieran lo que estaba por ocurrir. La esclava Isabel, la morena, la de las manos suaves y la mirada altiva, fue arrancada de la cocina por dos hombres. Todavía tenía los brazos cubiertos de espuma, la piel tibia del agua que acababa de usar para lavar la ropa de la señora. «¿A dónde me llevan?», preguntó, sin alzar la voz. «Calla y camina», gruñó uno de ellos. La luna apenas alcanzaba a iluminar el camino de piedras que conducía al pozo. El sonido de los grillos se mezclaba con el roce de las botas sobre la tierra mojada. Isabel tropezó una vez, pero no pidió ayuda. Sabía que pedir era inútil. A cada paso, el silencio se hacía más pesado. En el borde del patio, apareció la señora. Vuelta en una capa de cachemira, sostenía la linterna con firmeza. Su rostro, mitad en sombra, mostraba la serenidad de quien cree tener razón incluso en el castigo. «Haz lo que te dije», ordenó al mayoral. «No quiero manchas en mi casa». El hombre dudó un instante. «¿Está segura, señora?» «Más que nunca», respondió ella, sin temblar. Isabel la miró fijo. No lloró, no rogó. «Algún día el fondo devolverá lo que ustedes enterraron», dijo con voz baja, casi tierna. La frase quedó suspendida en el aire, como un eco que se negó a morir. El mayoral empujó a la mujer hasta el borde del pozo. El sonido del agua resonó abajo, oscuro, sin fondo. Isabel no se resistió más. Solo respiró hondo, como si llenara los pulmones de memoria. «No hay fondo que guarde secretos para siempre», susurró. Nadie entendió del todo. Luego, el chapoteo, un golpe seco. Después, silencio. La linterna tembló en la mano de la señora. El mayoral miró hacia abajo, pero no se atrevió a hablar. «Cele el pozo», dijo ella finalmente. «Que nadie vuelva a mencionarla». El agua reflejó la luz por un instante antes de apagarse. Solo quedó la humedad sobre las piedras, una mancha que no desaparecería ni con lluvia. Los perros callaron. Desde la colina, el viento arrastró el último olor del jabón mezclado con el barro. Los sirvientes, desde lejos, habían visto algo, pero fingieron no haberlo hecho. En las cocinas, las conversaciones se detuvieron. Nadie preguntó. Nadie quiso saber. Las manos siguieron amasando pan, encendiendo brasas, lavando la ropa de siempre. Sin embargo, en el aire flotaba algo distinto, un rumor nuevo, débil, que parecía crecer con cada respiración, la certeza de que el pozo no estaba vacío. En el amanecer, cuando el primer rayo de sol tocó la piedra sellada, una gota de agua resbaló por la grieta, cayó despacio, transparente, hasta perderse entre la tierra. Nadie lo vio, pero en el reflejo mínimo del charco quedó dibujada una sombra que parecía moverse. La señora durmió tranquila esa noche, convencida de que el silencio era obediencia y que la tierra cubriría todo. Pero el agua, como la memoria, no entiende de órdenes. Y así, la hacienda Santa Gertrudis volvió a dormir, con un secreto latiendo bajo el suelo, esperando su hora. Hola amigas y amigos, aquí está Carlos Mendoza, el narrador de Recuerdos de la Esclavitud. Hoy les voy a contar una historia que les va a llegar hasta el alma, una historia que no debemos olvidar jamás. Antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal y déjenme saber en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Siempre me da mucho gusto saber qué tan lejos llegan estas historias tan importantes. Prepárense, porque esta historia nos va a tocar el corazón. Año 1840. La hacienda Santa Gertrudis se extendía como un animal dormido entre los llanos y los montes, a mediodía de camino de la ciudad más cercana. Las torres del trapiche marcaban el horizonte, y el sonido del hierro al golpear la caña no cesaba ni en la madrugada. Era el corazón de una riqueza que pocos comprendían y muchos temían. Doña Carmela, la dueña, se decía viuda de un coronel,
aunque nadie recordaba haberlo visto. Había heredado la finca joven, cuando la guerra de independencia todavía era rumor lejano. Decían que rezaba cada tarde frente a un crucifijo traído de España, pero sus rezos olían más a pólvora que a incienso. Tenía la voz afilada y los ojos grises de quien no duda cuando manda. En el pueblo, su nombre bastaba para cerrar bocas y abrir caminos. Los sirvientes la conocían mejor. Sabían que bajo la devoción se escondía un miedo que solo los poderosos sienten, el de ser descubiertos. Isabel, la morena, había sido su sombra durante años. Cocinera, partera, curandera. En la casa se decía que si alguien conocía los secretos de doña Carmela, era ella. Isabel sabía de las idas nocturnas de la señora, de las cartas que llegaban selladas con un escudo que no pertenecía a la familia, de los hombres uniformados que se reunían en el despacho después de medianoche. También conocía los nombres de los niños que habían nacido bajo el techo de la hacienda y no figuraban en los registros. Algunos fueron enviados a estudiar lejos, otros simplemente desaparecieron. Los criados hablaban poco, el aire estaba lleno de oídos, las cocinas eran territorio de rumores, y en los corredores se aprendía a callar antes de aprender a hablar. «Aquí el silencio paga la comida», decía Mercedes, la costurera vieja. «¿Y la verdad, qué paga?», preguntaba Isabel. «La verdad no se paga, se cobra», respondía la otra sin mirar. Los domingos, la señora hacía leer en voz alta los nombres de los trabajadores y las cantidades de azúcar producidas. Después bendecía los números, como si fueran almas. «El orden mantiene la fe», repetía. Nadie respondía. En los campos, los hombres trabajaban desde que el gallo cantaba hasta que la luna salía redonda sobre los ríos. El calor hacía hervir la sangre, y los insectos parecían no morir nunca. En las chozas, las mujeres rezaban por los hijos que se enfermaban de fiebre y por los maridos que no volvían del corte. Entre ellos, había quien recordaba la noche del pozo. Nadie lo decía abiertamente, pero cada vez que se acercaban al lugar, bajaban la voz. Los niños eran advertidos. «No juegues allí, el agua tiene memoria». La política de la región se mezclaba con la hacienda como la caña con el barro. Los caciques locales visitaban a doña Carmela con regalos y promesas. En las elecciones, una farsa de papeles firmados por los mismos de siempre, su voto decidía más que una urna entera. Era amiga de un juez, de un capitán y de un cura, los tres interesados en que la hacienda siguiera funcionando como estaba. A veces, el cura llegaba con papeles para firmar. «Solo son registros», decía. Carmela firmaba sin leer. Isabel servía café y escuchaba. Sabía distinguir cuando una visita traía negocios y cuando traía amenazas. Un día, el juez llegó con una propuesta. «Hay un problema con los rebeldes del monte», dijo. «Necesitamos saber quién les pasa comida». Carmela lo miró largo rato. «Si sospecha de alguien, dígamelo». El hombre bajó la voz. «Dicen que una de sus criadas tiene parientes entre ellos». «¿Cuál?». El juez se encogió de hombros. «Una mujer joven, de piel oscura». Carmela no preguntó más. Esa noche, el pozo se volvió espejo. Después del suceso, la hacienda siguió funcionando. La señora prohibió mencionar el nombre de Isabel. Los papeles fueron quemados, las ropas repartidas, el espacio de la cocina ocupado por otra muchacha que evitaba mirar hacia el patio. Pero en los muros quedaron marcas de humedad que ni la cal borraba. Mercedes, la costurera, guardó un trozo del delantal de Isabel. Lo escondió en un doble fondo del armario, junto con una carta sin destinatario. «Si algún día alguien pregunta por la morena», escribió, «díganle que la verdad está bajo el agua». El tiempo avanzó, pero la casa no cambió. Los hijos de los sirvientes crecieron bajo las mismas órdenes, las mismas oraciones. Los nietos de la señora heredaron sus hábitos, la misa temprana, el tono seco, la convicción de que el mundo tenía dueños. Solo el pozo seguía distinto. A veces, en las noches sin luna, se escuchaban burbujas. El mayoral nuevo decía que era el viento. Los ancianos sabían que no. Una vez,
Un muchacho recién llegado quiso probar el agua. Dicen que es la más pura del valle, comentó. Mercedes lo detuvo. El agua del pozo limpia el cuerpo, pero no el alma. A mediados de la década, las sequías llegaron. La producción cayó. Doña Carmela envejecía rápido, cercada por deudas y enemigos. El juez murió, el capitán fue trasladado, el cura enfermó. La soledad empezó a cercarla como una maleza. Una tarde, mandó llamar a Mercedes. ¿Tú crees en la culpa?, le preguntó. Creo en lo que no deja dormir, respondió la costurera. Entonces, ¿cómo se paga? Mercedes la miró sin miedo. Con la verdad, señora, eso cuesta caro. Más caro es esconderla. Carmela se levantó y miró hacia el patio. El pozo sigue ahí, y seguirá, dijo Mercedes, hasta que devuelva lo que se llevó. Las lluvias volvieron, pero la hacienda nunca recuperó su brillo. Los nietos vendieron parte de las tierras. La casa se cerró durante años. En el pueblo, pocos recordaban los nombres. Solo quedaban las historias dichas al oído. Algunos hablaban de una mujer que aparecía al amanecer, con las manos húmedas y los pies descalzos, rondando el pozo. Otros decían que no era más que la neblina. Lo cierto era que nadie se atrevía a acercarse demasiado, y bajo la piedra sellada, algo esperaba. Con el paso de los años, la hacienda Santa Gertrudis se convirtió en un cascarón elegante. La fachada seguía altiva, pero las vigas del techo crujían y el aire dentro de la casa olía a humedad vieja. Las paredes conservaban el color de la cal, aunque en algunos lugares la pintura se desprendía como piel cansada. Nadie sabía exactamente cuándo empezó a desmoronarse. Algunos decían que fue desde la muerte de doña Carmela, otros que desde la noche del pozo. Los nietos de la señora heredaron una propiedad rica en apariencias, pobre en alma. El mayor, don Julián, intentó reactivar los cañaverales, pero los caminos estaban anegados. Los trabajadores se habían marchado y los registros contables eran un enredo de nombres y deudas. Aún así, seguía repitiendo la frase de su abuela: el orden mantiene la fe. Lo decía sin entender que, en Santa Gertrudis, la fe hacía mucho que se había convertido en sospecha. En el pueblo, los más viejos seguían recordando. A veces, al pasar frente a la verja, hacían la señal de la cruz. Decían que el lugar estaba cargado. Las madres advertían a los niños que no se acercaran a los pozos. El agua recuerda, repetían, y nadie se atrevía a dudarlo. Dentro de la hacienda, los empleados nuevos escuchaban historias a medias. Mercedes, la costurera ya anciana, era la única sobreviviente de los tiempos de doña Carmela. Casi no veía, pero aún cosía con una precisión que parecía magia. Cada puntada era una palabra guardada. Las telas no mienten, decía. Si las aprietas demasiado, se rompen. Nadie entendía que hablaba de personas. El nuevo capataz, don Ramón, hombre de ciudad, se burlaba de las supersticiones. Había sido contratado para modernizar la finca y devolverle dignidad. Ignoraba que en Santa Gertrudis la dignidad estaba enterrada junto a los secretos. «Vamos a levantar esto», decía. «A los fantasmas se los espanta con trabajo». Mercedes sonreía desde la sombra. «Pruebe, patrón, pero no todos los fantasmas descansan por cansancio. En los archivos parroquiales de la zona, algunos registros desaparecieron misteriosamente. Fechas, nacimientos, matrimonios». El cura nuevo, joven y curioso, intentó ordenar los papeles. Entre ellos encontró una hoja incompleta, firmada con iniciales C del R. La fecha coincidía con la época en que Isabel desapareció. El cura la mostró a don Julián. «Parece una confesión». «En esta casa nadie confiesa», respondió el hombre sin mirarla. Esa noche, el cura soñó con una mujer que lo llamaba por su nombre desde un pozo oscuro. Al despertar, el papel había desaparecido. El siglo cambió. Las guerras pasaron por el país dejando heridas, pero Santa Gertrudis sobrevivió. Cambiaron los dueños, los empleados, las costumbres. Lo único que no cambió fue el rumor. Algunos decían que en los años de la ocupación,
Los soldados usaron la casa como cuartel y que uno de ellos vio una figura de mujer salir del pozo en medio de la lluvia. «No la toquen», advirtió el sargento. «Pertenece a este suelo». El tiempo borró rostros, pero no las historias. En los mercados, las ancianas todavía contaban la leyenda de la morena del pozo. Decían que, cuando el viento soplaba desde el este, podía oírse su voz entre las cañas. Décadas después, en los años de la República, un descendiente de doña Carmela regresó de la capital. Era joven, ambicioso, con ideas modernas. Traía libros, arquitectos y un proyecto de rescate patrimonial. Quería restaurar la hacienda para convertirla en símbolo de progreso. «Hay que limpiar el pasado», decía, «hacerlo presentable». Pero en Santa Gertrudis el pasado no se limpiaba, se revelaba. Los albañiles empezaron a trabajar desde el amanecer. Quitaron malezas, levantaron pisos, abrieron ventanas que llevaban años selladas. Bajo una de las losas encontraron restos de velas, medallas y pedazos de tela quemada. Nadie se atrevió a tocar nada. Por las noches, los obreros escuchaban ruidos, golpes leves, como si alguien golpeara desde abajo. Uno de ellos juró haber visto agua moverse dentro del pozo, aunque no llovía. «Debe ser corriente subterránea», dijo el capataz. «No, patrón», contestó el viejo jardinero. «Es la corriente del alma». En medio de la restauración, un grupo de trabajadores desenterró, sin saberlo, la historia. Mientras cavaban para reforzar el muro del patio, hallaron una pequeña medalla de cobre con las iniciales IM. El hallazgo despertó murmullos. Mercedes, ya postrada en cama, pidió verla. La sostuvo entre los dedos y sonrió. «Isabel Moreno», susurró, «la que sabía más que todos nosotros». El joven administrador, curioso, empezó a investigar. Encontró en la biblioteca de la casa un libro de cuentas antiguo, con páginas arrancadas. En la contraportada, una frase escrita con letra firme: «El pozo no traga, guarda». Nadie supo quién la escribió. Las noches se volvieron pesadas. Los trabajadores evitaban el patio. El capataz se burlaba, pero cada mañana encontraba la linterna de su escritorio apagada aunque la hubiera dejado encendida. Los perros ladraban mirando hacia el pozo. Una tarde, Mercedes llamó al administrador. «Usted busca respuestas», le dijo, «pero tenga cuidado con lo que saque a la luz». «¿Por qué?». «Porque la verdad también necesita respirar. Si la encierra, se pudre. Si la saca, contagia». El hombre no entendió, pero la frase lo siguió atormentando. El día que comenzaron a limpiar el pozo, el cielo se nubló sin aviso. Los obreros bajaron baldes y cuerdas. El agua estaba más baja que antes, turbia, con olor a metal. A media tarde, el capataz arrojó una pala para medir la profundidad. El golpe resonó, seco. «Algo hay ahí abajo», dijo uno. «Basura vieja», respondió el otro. Pero nadie quiso volver a intentarlo. Esa noche, el administrador escribió en su diario: «El pozo respira, y con él algo que no sabemos nombrar». El agua volvió a cubrirlo todo, pero la calma era solo apariencia. Santa Gertrudis había empezado a mover su sombra. En el pueblo, los ancianos lo sintieron antes de que llegaran las noticias. «El fondo va a hablar», dijo una mujer en el mercado. Y así fue. Al amanecer del día siguiente, un obrero encontró flotando en el pozo una caja metálica, oxidada por los años. No tenía cerradura, solo un sello corroído. La llevó al administrador, que la abrió con cuidado. Dentro, un pedazo de tela, un anillo y una hoja de saco húmeda con palabras apenas legibles. Solo se alcanzaba a leer una frase: «Si esto llega a manos honestas, sepan la verdad». El eco de esa línea recorrió la casa. La historia de Isabel, por fin, se preparaba para volver a la superficie. El amanecer llegó con un rumor que no pertenecía al viento. Los hombres se habían reunido alrededor del pozo, sin saber exactamente por qué. La caja metálica seguía sobre la mesa del patio, abierta, con el papel húmedo extendido sobre una tela blanca. Nadie se atrevía a tocarlo. El aire olía a óxido y a tierra removida. El nuevo administrador, Julián del Río, bisnieto de doña Carmela,
Miraba el hallazgo con una mezcla de incredulidad y miedo. Tenía 30 años, la educación de la capital y el gesto altivo heredado de la familia. Había venido a restaurar la hacienda, no a despertar fantasmas. Pero la frase escrita en aquel saco no lo dejaba respirar. Si esto llega a manos honestas, sepan la verdad. Mercedes ya no estaba. Había muerto unas semanas antes, llevándose sus secretos. Aún así, parecía que su voz seguía en el aire, como una advertencia. Los obreros lo observaban desde lejos. «¿Qué piensa hacer, patrón?», preguntó uno. Julián no respondió. Dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolsillo. «Volved al trabajo. Esto no es asunto vuestro». Pero todos sabían que sí lo era. Esa noche, la casa pareció más grande. El administrador encendió la lámpara del escritorio y extendió el papel sobre la mesa. Las letras se habían corrido, pero aún se distinguían trazos de una escritura firme, nerviosa. Leyó en voz alta las primeras líneas. «A quien encuentre estas palabras, no tengo tiempo ni fe. Mi nombre fue Isabel Moreno. Fui cocinera en esta casa y testigo de lo que se quiso borrar. Me mandaron callar, pero el agua guarda más que la tierra. Si alguna vez alguien busca justicia, aquí están los nombres». El corazón de Julián golpeó como tambor. La tinta mencionaba apellidos conocidos: Del Río, Ferrer, Bustamante, hombres que habían levantado la fortuna de la familia. Vendieron lo que no era suyo. Almas, niños, cuerpos. En este pozo enterraron más que mi voz. El papel se le resbaló de las manos. Por un momento pensó en quemarlo, pero el temblor de su pulso le impidió hacerlo. «Mentiras», murmuró. «Esto no puede ser verdad». A la mañana siguiente, todo el pueblo lo sabía. Uno de los obreros había contado el hallazgo en la taberna. En cuestión de horas, vecinos, curiosos y descendientes de antiguos trabajadores se acercaron a la hacienda. Querían ver el pozo, la carta, el rostro del nuevo dueño. Julián intentó mantener la calma. «Nada confirmado», decía. «Son papeles viejos, humedad y fantasía». Pero las miradas no se movían de él. Una mujer de cabello gris, Mercedes, la costurera en su vejez, había dejado antes de morir un cuaderno. Su nieta lo trajo aquella tarde. Dijo que si alguna vez la casa hablaba, esto debía leerse. Explicó. El cuaderno tenía notas, dibujos, fragmentos de conversaciones. Entre ellos, una frase escrita con tinta desvaída: «El pozo no traga, el pozo devuelve». El rumor creció. El intendente del pueblo apareció con 2 guardias. «Señor del Río, el hallazgo debe entregarse a las autoridades». Julián apretó los labios. «Esto es propiedad privada». «La verdad no lo es», respondió el intendente. Esa noche, la hacienda se llenó de pasos. Los descendientes de los antiguos sirvientes entraron por primera vez al salón principal. Los cuadros de los del Río colgaban en las paredes, testigos mudos de lo que ocurría. En el centro, sobre la mesa larga, la carta extendida. Una mujer tomó la palabra. Era Mercedes, la costurera vieja, la que había visto todo y callado demasiado tiempo. «Esa letra es la suya», dijo señalando el papel. «La de Isabel. Yo la vi escribir cuando le temblaban las manos». Julián la miró con incredulidad. «¿Pretende que crea que mi bisabuela mandó a matar a una sirvienta?» «No pretendo nada, señor», respondió ella. «Solo devuelvo lo que el agua soltó». El silencio se volvió pesado. Un joven periodista, llegado de la ciudad al enterarse del suceso, pidió permiso para leer la carta en voz alta. Julián se opuso, pero la multitud insistió. Al final cedió. El periodista leyó despacio, pronunciando cada palabra como si pesara. «Y si el que lea esto lleva sangre de los míos, que no tema. La verdad moja pero limpia. Que sepan que en esta casa se compraron silencios con vida, y que cada nombre escrito en el libro de cuentas es un alma vendida». El murmullo fue inmediato. Algunos comenzaron a llorar. Otros se miraban entre sí, con rabia o con vergüenza. Julián golpeó la mesa. «Basta. Esto es una farsa». «No es farsa», replicó Mercedes. «Es la voz que ustedes arrojaron al pozo». El joven periodista levantó la vista. «Hay más», dijo.
Habla de un cuaderno de cuentas. ¿Qué cuaderno?, preguntó alguien. Uno escondido, con fechas, nombres, precios, y dice dónde buscarlo. La multitud contuvo el aliento. Esa noche nadie durmió. Buscaron el cuaderno en la despensa vieja, entre los muros del despacho, bajo el altar. Nada. El pozo, mientras tanto, parecía observarlos. La luna se reflejaba en su superficie inmóvil. A medianoche, Julián bajó solo al patio. Se acercó al brocal y miró hacia abajo. El agua, negra, devolvía su reflejo. Por un instante creyó ver otro rostro junto al suyo, el de una mujer morena, seria, con los ojos encendidos. Retrocedió de golpe. «No», dijo en voz baja, «esto no puede estar pasando». Pero el eco del pozo le devolvió la misma palabra. «No». Al amanecer, un albañil encontró un compartimiento oculto detrás del retrato de doña Carmela. Dentro, una caja de madera. En ella, papeles de contabilidad, nombres, fechas. Todo coincidía con la carta. Julián se desplomó en la silla. Entonces, era verdad. El intendente cerró la caja. «A veces el agua limpia más que la justicia», dijo. El rumor del pozo volvió a escucharse, más profundo, como un suspiro. Y en el aire, por primera vez en un siglo, Santa Gertrudis dejó de oler a silencio. El hallazgo del cuaderno cayó sobre la hacienda como una piedra en un estanque. Cada palabra escrita en aquellas páginas levantaba una ola. Nombres, cifras, acuerdos, fechas. Todo estaba allí, prolijo y cruel. En la primera hoja, con letra firme, un encabezado: «Cuentas de la casa, bajo orden de la señora». El intendente lo sostuvo en alto frente a los presentes. «No hay duda», dijo. «Es prueba». Julián del Río palideció. Las letras eran demasiado familiares. Había visto esa caligrafía en viejos documentos de familia, incluso en cartas que su madre conservaba con orgullo. Su voz se quebró. ¿Y si esto fue falsificado? Mercedes lo miró desde el fondo del salón. «El agua no falsifica nada». La multitud empezó a hablar al mismo tiempo. Algunos pedían justicia, otros querían silencio. Los más viejos lloraban, recordando historias de antepasados perdidos. En las caras de los descendientes de los antiguos trabajadores, la rabia y la tristeza se mezclaban. El periodista tomó nota febril. «Esto no es solo un crimen doméstico», dijo. «Es parte de la historia del país». El intendente asintió. «Será enviado al juzgado y a la prensa». Julián golpeó la mesa. «No, no pueden convertir esto en espectáculo». «No lo es», replicó el intendente. «Es memoria». Durante los días siguientes, la hacienda fue invadida por curiosos y funcionarios. El pozo quedó cercado, el cuaderno guardado en cajas oficiales. En el pueblo, los rumores crecían como maleza. Algunos aseguraban que en la lista aparecían sus propios apellidos. Nadie dormía tranquilo. El alcalde intentó frenar la investigación. «No conviene remover el pasado», dijo. «La gente necesita trabajo, no fantasmas». El periodista respondió: «Sin verdad no hay trabajo que dure». En la iglesia, el nuevo cura dedicó su sermón a las almas que buscan descanso. Nadie mencionó nombres, pero todos sabían de quién hablaba. Una tarde, Julián entró solo en la casa. Caminó por los pasillos como si fueran túneles de otro tiempo. Las sombras de sus antepasados colgaban de los retratos, severas. Observando, se detuvo frente al de doña Carmela. «¿Qué hiciste?», susurró. «¿Por qué?». La pintura parecía responder con silencio. Detrás del lienzo, el hueco donde había aparecido la caja seguía abierto. El olor a madera vieja llenaba el aire. María del Rosario, nieta de Mercedes, lo sorprendió allí. «No va a encontrar consuelo mirando paredes», dijo. «Busco entender». «Entonces lea. Lea cada nombre y recuerde que todos respiraron». «¿Y de qué sirve eso ahora?». «Sirve para que el agua no vuelva a tragarnos». Julián no contestó. En la plaza del pueblo los vecinos organizaron una lectura pública. Querían escuchar los nombres, uno por uno. El periodista subió a la tarima improvisada y abrió el cuaderno. «María Antonia, vendida a los Ferrer, 1839». Un murmullo recorrió a la gente. «Niño sin nombre, entregado al capitán Reyes, 1840».
Las voces se quebraron. Isabel Moreno, desaparecida por orden directa de la señora. El silencio fue absoluto. Luego, un grito. Ella existió. Mi abuela la conoció. El nombre se convirtió en eco. Isabel ya no era rumor, era memoria. Esa noche, el intendente volvió a la hacienda. Esto no se detiene, dijo a Julián. Los documentos pasarán a los archivos nacionales. El hombre lo miró, cansado. ¿Y qué pasará con mi familia? Lo que pasa con todos los culpables. Yo no lo fui, pero lleva su apellido. Julián se apoyó en la mesa. Entonces tendré que aprender a llevarlo con vergüenza. Las semanas siguientes fueron un desfile de preguntas, firmas, testigos. Las familias de los antiguos sirvientes presentaron reclamos por tierras, por apellidos robados, por justicia. El nombre del río se volvió sinónimo de abuso en los periódicos. En la capital, un diputado mencionó el caso como ejemplo de la vieja corrupción rural. El joven periodista recibió amenazas. «Deje morir el asunto», le advirtieron. Pero él siguió escribiendo. Su artículo, titulado «El Pozo de la Verdad», fue publicado meses después. Comenzaba con una frase: «Arrojaron cuerpos, pero el agua devolvió historia». Mientras tanto, el pozo se secó. El agua desapareció sin aviso, como si hubiera cumplido su función. Los vecinos lo cubrieron con tablas, pero de noche se oían crujidos. Algunos decían que era la tierra acomodándose, otros que eran las palabras buscando salida. María del Rosario visitaba el lugar cada domingo. Dejaba flores secas y un cuenco con agua limpia. «No para los muertos», decía, «para los vivos que aún no aprenden». Un día encontró a Julián allí. «¿Por qué vienes?», preguntó ella. «Porque quiero escuchar si todavía me habla». «¿Y qué dice?». «Que nada se borra, ni el apellido, ni la culpa». «Entonces, escribe otro final». Él la miró. «¿Cómo?». «Con hechos. Abre los archivos. Devuelve lo que no te pertenece». Julián respiró hondo. «Tal vez tengas razón». Semanas después, en un gesto inesperado, el bisnieto de doña Carmela firmó la donación de los terrenos a la comunidad. «Para reparar lo irreparable», dijo frente a la prensa. El pueblo estalló en aplausos, no de alegría sino de alivio. Los viejos lloraban. Los jóvenes levantaban carteles con los nombres recuperados. El intendente, conmovido, se acercó a Julián. «Tu abuela hubiera odiado esto». «Por eso lo hago», respondió él. Cuando la noche cayó, el periodista escribió la última línea de su crónica. El agua se fue, pero dejó el eco, y en ese eco, los nombres vuelven a pronunciarse sin miedo. Santa Gertrudis amaneció distinta. El pozo, cubierto de tablas, reflejaba aún un hilo de luz entre las grietas. Nadie supo si era el sol o el espíritu de Isabel devolviendo su último destello. El día de la lectura oficial amaneció despejado, pero el aire estaba denso. La noticia del cuaderno había llegado hasta la capital, y periodistas, jueces y curiosos viajaron para presenciar lo que ya se llamaba el juicio del pozo. En la plaza, frente a la iglesia, se improvisó una tarima. Sobre una mesa de madera descansaban los documentos rescatados, la carta de Isabel, el cuaderno de cuentas y los registros sellados por la familia del Río. Julián se presentó puntual, vestido de negro, sin escolta. Había pasado la noche sin dormir. A su lado, el intendente organizaba los papeles. En la multitud se mezclaban descendientes de antiguos trabajadores, vecinos del pueblo, y algunos miembros de familias poderosas que habían sido cómplices de la señora. Todos esperaban escuchar los nombres. El periodista que había seguido el caso subió al estrado. «Hoy no se juzga a una persona», dijo. «Se juzga un silencio que duró más de un siglo». Abrió el cuaderno y comenzó a leer. En este registro constan las operaciones de venta y trueque realizadas bajo la autoridad de la señora Carmela del Río. Por cada nombre tachado, hubo una vida perdida. Por cada cifra, un grito no escuchado. El murmullo se extendió. Algunos hombres bajaron la cabeza, otros apretaron los puños. Entre la gente, una anciana levantó la voz. «Mi bisabuelo está ahí. Lo marcaron como deuda». El periodista continuó.
En 1841, se entregaron 3 niños al capitán Bustamante como garantía. En 1843, se vendió un grupo de rebeldes capturados en el monte. En 1844 desapareció Isabel Moreno, acusada de saber demasiado. Un silencio absoluto cayó sobre la plaza. El nombre de Isabel resonó como un campanazo. Mercedes, la nieta de la costurera, dio un paso adelante. Esa mujer era la voz de todas nosotras, dijo. La mataron para callarnos, pero el agua la devolvió. Los aplausos se mezclaron con lágrimas. Julián permanecía inmóvil. El periodista lo miró. ¿Quiere usted decir algo, señor del Río? El hombre subió lentamente al estrado. No puedo pedir perdón por lo que no hice, dijo, pero sí puedo reconocer lo que fuimos. Mi familia levantó esta hacienda con sangre. Durante años creímos que el silencio nos protegía. Hoy entiendo que solo nos pudre. La multitud guardó silencio. Después de la lectura, los jueces locales firmaron un acta. El cuaderno y la carta serían enviados a los archivos nacionales. Pero más importante que los papeles era el eco. La historia ya no podía esconderse. El periodista se acercó a Julián. ¿Sabía usted lo que iba a escuchar? Lo intuía, respondió él. Lo que no imaginé fue sentirme tan ligero después. ¿Ligero? Sí. Cuando se arrastra un apellido como una piedra, soltarlo también es justicia. Por la tarde, la multitud regresó a la hacienda. Querían ver el pozo, tocar la piedra sellada, dejar flores o trozos de tela. Nadie habló de maldiciones, sino de memoria. Un niño preguntó, ¿quién era Isabel? María del Rosario le respondió, era la que no tuvo miedo de escribir. Dentro de la casa, Julián caminaba solo. Pasó la mano por los retratos antiguos, uno a uno, hasta detenerse en el de doña Carmela. Por primera vez, lo bajó de la pared. Te devuelvo tu silencio, dijo y lo apoyó contra el suelo. El cuadro se recostó lentamente, como si descansara. Al caer la noche, el intendente organizó una pequeña reunión en el salón principal. Estaban los representantes del pueblo, algunos descendientes de las familias implicadas y los trabajadores actuales de la hacienda. Hoy cerramos una historia, dijo, pero también empezamos otra. Mercedes habló. El agua ya cumplió su parte. Ahora nos toca a nosotros mantener la verdad en la superficie. Julián asintió. Santa Gertrudis será entregada a la comunidad. Ya no es mi casa, es de todos los que alguna vez fueron parte de ella, con o sin apellido. El periodista levantó su copa de vino. Por Isabel, que escribió cuando escribir era imposible. Todos repitieron su nombre, despacio, como si conjuraran algo sagrado. Isabel. Esa madrugada, el viento sopló desde el norte. El pozo, ahora iluminado por linternas, parecía respirar. Los reflejos del agua mostraban un brillo tenue. María del Rosario juró haber visto una figura moverse, una silueta con el cabello mojado, caminando entre los árboles. Al día siguiente, el agua volvió a brotar, limpia, transparente. Los niños corrieron a mirarla. ¿Podemos tocarla?, preguntó uno. Sí, respondió la maestra. Ya no hay miedo en ella. El sol reflejaba un destello tan fuerte que parecía fuego. Algunos decían que era el espíritu de Isabel despidiéndose. Otros, que era la historia empezando de nuevo. En el libro del registro civil, el nombre Isabel Moreno fue finalmente inscrito, con fecha y lugar. Una mujer que había sido borrada del papel volvía a existir. El periodista escribió la última línea de su crónica del día. El agua no juzga, solo devuelve, y cuando lo hace, el mundo cambia de nombre. La noticia salió de Santa Gertrudis y cruzó los ríos, los valles y los periódicos de la capital. En los cafés, los abogados hablaban del caso del pozo. Los políticos temían que el escándalo se volviera contagioso. En las haciendas vecinas, los herederos mandaron quemar viejos libros de cuentas, temiendo que el agua también guardara sus nombres. Julián del Río vivía sitiado por preguntas. La prensa lo perseguía. Los vecinos lo observaban con curiosidad y rencor. Una tarde, se presentó en la redacción del diario que había publicado el artículo. No busco defenderme, dijo al periodista. Quiero añadir lo que falta.
¿Qué falta?, preguntó el hombre. La historia después del pozo. Nadie habla de quienes siguen pagando por lo que no hicieron. El periodista lo miró con cautela. Entonces escríbala usted. Esa noche, Julián lo hizo. En una carta dirigida a los hijos de la tierra, confesó su vergüenza, su aprendizaje y la decisión de convertir la hacienda en memoria viva. El texto fue publicado días después. Terminaba con una frase: no somos dueños de la tierra, somos deudores de su silencio. Mientras tanto, en el pueblo, el eco de la lectura seguía vivo. Las mujeres organizaron reuniones en la antigua casa del trapiche para enseñar a leer a los niños con los nombres del cuaderno. Cada sílaba era una reparación. Lea despacio, decía María del Rosario. Cada letra es alguien. Los más viejos contaban sus recuerdos, las desapariciones, los favores, los matrimonios arreglados. La historia que había sido rumor se convirtió en lección. Un grupo de hombres propuso levantar un pequeño museo en el patio de la hacienda. Julián cedió los objetos: la medalla, la carta de Isabel, la linterna oxidada. «Que se queden aquí», dijo. «Son las verdaderas dueñas». Las familias poderosas reaccionaron con furia. En la capital, un abogado de los Ferrer acusó al periodista de difamación. El juez local se negó a recibirlo. «No se puede demandar al agua», respondió seco. En los periódicos apareció una columna anónima defendiendo a doña Carmela. Mujer de su tiempo, decía, que hizo lo necesario para mantener el orden. María del Rosario leyó esas líneas y sonrió con amargura. «Siempre habrá quien confunda orden con miedo», murmuró. Una tarde, el intendente convocó a todos los vecinos frente a la casa grande. «Hoy damos por cerrada la investigación judicial», anunció. «Pero el caso no termina». «¿Qué significa?», preguntó alguien. «Significa que la justicia legal hizo su parte. La moral apenas empieza». Propuso que Santa Gertrudis se transformara en escuela agrícola y archivo público. Julián aceptó. «Que los hijos de quienes cavaron los campos aprendan a escribir sobre ellos», dijo. La multitud aplaudió. No era una celebración, sino un suspiro de alivio. Esa noche, el cielo estaba claro. Desde la colina se veía el pozo, rodeado ahora por una cerca de madera y flores nuevas. Julián se acercó con una lámpara. El agua reflejaba su rostro. «Ya no te temo», dijo en voz baja. Del otro lado del reflejo creyó ver una figura femenina, serena, que lo miraba sin reproche. El viento sopló y la imagen se deshizo. Semanas después, un grupo de jóvenes llegó de la capital para filmar un documental. Entrevistaron a los campesinos, a los niños de la escuela, a los ancianos que recordaban. Uno de ellos preguntó: «¿Y el pozo? ¿Sigue maldito?». María del Rosario respondió: «No, solo guarda nombres». El más joven del grupo se inclinó sobre el brocal. «Dicen que cuando uno mira fijamente ve su propio reflejo». «Sí», dijo ella. «Y también lo que esconde». En el aniversario del hallazgo, el pueblo organizó una ceremonia. Los campanarios sonaron al mediodía. Sobre la piedra del pozo se colocó una placa de cobre. Aquí se ocultó la verdad. Aquí volvió a respirar. Julián habló brevemente. «Durante 100 años creímos que callar era proteger. Hoy entendemos que callar es repetir. Que este lugar sea el principio de otra forma de memoria». El periodista, ya canoso, escribió al día siguiente: «No hubo castigos, pero sí una herencia nueva, la de mirar el pasado sin bajar la cabeza». Con el tiempo, Santa Gertrudis dejó de ser una hacienda y se volvió un pueblo. Las aulas ocupaban la casa grande. Los cañaverales eran huertos. En las noches tranquilas, algunos juraban oír, entre el croar de las ranas, un suspiro que venía del agua. Nadie tenía miedo. Una niña le preguntó a su maestra: «¿Isabel fue una heroína?». La maestra respondió: «Fue una mujer que no aceptó ser borrada». Y la niña escribió su nombre en el cuaderno nuevo de la escuela. El viento movió las cortinas del aula, trayendo el olor del río. Santa Gertrudis por fin respiraba. El último amanecer antes del cierre oficial del caso llegó con una calma extraña. El aire olía a caña fresca y a tinta nueva.
como si la tierra estuviera escribiendo su propia versión de la historia. La hacienda, convertida ahora en escuela, respiraba otro ritmo. Niños corriendo por los patios, mujeres organizando libros, hombres reparando las viejas paredes. El eco de los pasos ya no asustaba a nadie. Julián del Río caminó hasta el pozo. Llevaba en la mano un sobre. Era la copia de la carta de Isabel, ahora restaurada y guardada en los archivos nacionales. La abrió una última vez. La letra, algo desvaída, seguía viva. Si esto llega a manos honestas, sepan la verdad. No escribo para vengarme, sino para que un día la tierra no mienta más. Cerró el sobre y lo arrojó de nuevo al agua. Ya lo saben, Isabel, murmuró. Ya lo saben. Esa misma tarde, una delegación del gobierno llegó para inaugurar el Archivo de la Memoria Rural. Entre los visitantes había descendientes de otras familias poderosas. Ninguno hablaba en voz alta. Parecían caminar sobre terreno ajeno. El intendente los recibió con cortesía. «Aquí no hay culpables, solo historia», dijo. «Pero quien no la escuche, repite sus pasos». El discurso oficial fue breve. Un coro de niños recitó los nombres recuperados del cuaderno, entre ellos el de Isabel Moreno. Cuando lo pronunciaron, un rayo de sol cruzó el patio. Algunos se santiguaron, otros sonrieron. Una anciana se acercó a Julián. «Yo era nieta de uno de los que vendieron», le dijo. Nunca pensé que podría mirarlo a los ojos. Él bajó la cabeza. «¿Y ahora puede hacerlo?» «Sí», respondió ella, «porque usted también devolvió algo». Al caer la noche, los últimos invitados se marcharon. Solo quedaron los trabajadores del lugar y el sonido de las ranas cerca del río. María del Rosario encendió una linterna frente al pozo. «Dicen que el agua vuelve a brillar cuando alguien dice su nombre», comentó una niña. «Entonces dilo», contestó ella. La niña susurró. «Isabel». El reflejo de la linterna pareció moverse dentro del agua, como un suspiro de luz. En la casa grande, Julián escribió una última carta, dirigida al periodista. «No sé si alguna vez entenderé del todo lo que hicimos. Solo sé que cuando uno abre el pasado, debe estar dispuesto a quedarse dentro. No me arrepiento. Santa Gertrudis pertenece a la memoria, y la memoria no se vende». Dejó la carta sobre el escritorio, junto al retrato de su madre. Después salió al patio, respiró el aire húmedo y se quedó allí, escuchando. El periodista, ya retirado, recibió la carta una semana después. La leyó en silencio y decidió escribir su propio epílogo. «Nunca conocí a Isabel, pero siento que la escuché. Su historia no fue una excepción, fue una advertencia. En cada pueblo hay un pozo, y en cada pozo un secreto esperando ser nombrado. Que Santa Gertrudis sirva de espejo, no de excepción». Su artículo cerraba con una línea seca. «La verdad no repara el pasado, pero evita repetirlo». Los meses siguientes trajeron calma. Las familias del valle comenzaron a revisar sus archivos, sus apellidos, sus silencios. En las escuelas se enseñaba la historia de Isabel, junto a las fechas de la independencia. En el mercado, las mujeres decían: «No hay agua más limpia que la que habló». En la vieja casa del Trapiche, María del Rosario organizó un taller de escritura. Enseñaba a los niños a escribir cartas como la de Isabel. «Escribir», decía, «es dejar huellas que el agua no puede borrar». Un día de lluvia, Julián recibió una visita inesperada. Era el hijo del periodista, un joven con cámara y cuaderno. «Vengo a seguir la historia», dijo. «¿Todavía no terminó?» «Nunca termina», respondió él. «Solo cambia de voz». Caminaron hasta el pozo. La lluvia caía fina, constante. El joven tomó una foto. «¿Cree que el agua guarda algo más?» «Sí», contestó Julián. «Guarda todo lo que aún no sabemos decir». El muchacho sonrió. «Entonces todavía hay esperanza». Al año siguiente, el gobierno declaró el sitio Patrimonio de la Memoria Nacional. La noticia se celebró sin fiesta, solo con silencio respetuoso. El día de la ceremonia, un grupo de niños soltó al aire pequeñas linternas hechas con papel y cera. Flotaron sobre el patio, iluminando la noche. Desde lejos parecían almas viajando hacia el río.
Julián observó desde la puerta. «¿Qué hacen?», preguntó. «Le devuelven la luz al agua», dijo María del Rosario. El viento cambió de dirección. Las linternas se elevaron más alto y desaparecieron tras la colina. Cuando la última llama se apagó, Santa Gertrudis quedó en penumbra. Nadie habló. Solo el sonido del agua rompiendo el silencio. Esa noche, los vecinos dijeron que escucharon una voz salir del pozo. No era lamento ni ruego. Era una frase clara, serena, que el viento llevó hasta los campos. Ya está dicho. Desde entonces, cada vez que llueve, el pozo se llena hasta el borde. El agua no vuelve a subir más. Se queda quieta, transparente, como si descansara. Años más tarde, un visitante extranjero preguntó al guía del museo: «¿Por qué el pozo sigue cerrado si ya no hay peligro?». El guía sonrió: «Porque algunos silencios no se rompen, se respetan». El visitante miró la piedra cubierta de flores. «¿Y quién fue Isabel?». El guía respondió sin dudar: «Fue la primera que entendió que la verdad flota». El hombre asintió, tomó una foto y se alejó. El sol de la tarde cayó sobre el brocal. En la superficie del agua se formó un brillo breve, como una palabra escrita por la luz. Santa Gertrudis ya no tenía miedo. El tiempo comenzó a mover la historia de Santa Gertrudis como el río que arrastra piedras y las vuelve suaves. Lo que antes era una hacienda cerrada en su miedo, se transformó en un pueblo lleno de caminos. Las paredes que guardaban secretos ahora mostraban murales con nombres y fechas. Los niños crecían sabiendo que la tierra también tiene memoria. En la escuela, construida sobre la casa grande, se oían voces nuevas. Las maestras enseñaban a leer con las mismas palabras que Isabel había escrito siglos atrás. Cada año, en el aniversario del hallazgo, los alumnos repetían una promesa sencilla: «No volveremos a callar». Julián, ya viejo, vivía en una casa pequeña al borde del campo. Casi nadie lo llamaba Señor del Río. Para todos era Don Julián, el de la memoria. Pasaba las tardes en una silla de madera mirando el horizonte. A veces, los jóvenes se acercaban a pedirle historias. «No tengo más que una», decía, «pero alcanza para todos». La carta de Isabel seguía en los archivos nacionales. Cientos de personas viajaban para verla. Estaba protegida bajo vidrio, con la tinta apenas visible, pero legible. El agua guarda más que la tierra. Las visitas escolares se detenían frente a ella en silencio, como ante una reliquia. En la entrada del museo había una placa nueva: Archivo de la Memoria Rural fundado sobre la verdad recuperada año de la reconciliación. Los guías contaban la historia de la hacienda con voz serena, sin adornos ni miedo. «No hay héroes ni villanos», decían, «solo personas que aprendieron demasiado tarde lo que cuesta el silencio». Cada mes de julio, el pueblo celebraba la fiesta del agua clara. No había desfiles ni discursos, solo un acto breve junto al pozo. Los vecinos llevaban flores, cuencos con agua limpia y pequeñas linternas de papel. Se encendían al anochecer y flotaban en la superficie, iluminando los nombres grabados en la piedra. María del Rosario, ya canosa, encabezaba la ceremonia. «No venimos a pedir», decía, «venimos a recordar que la verdad también necesita cuidado». Los niños, curiosos, preguntaban siempre lo mismo: «¿Dónde está Isabel ahora?». Y la maestra respondía: «En cada palabra que decimos sin miedo». Una tarde, llegó al pueblo una delegación de jóvenes historiadores. Traían cámaras y grabadoras. Querían registrar testimonios antes de que los más viejos partieran. Entrevistaron a Julián. «¿Se arrepiente de haber abierto el pozo?», le preguntó uno. Él sonrió, cansado. Arrepentirse es taparlo otra vez. ¿Y cree que el país aprendió algo? Aprendió a mirar hacia abajo y ver lo que había enterrado. Eso ya es mucho. Los jóvenes lo escuchaban con respeto. Cuando se fueron, Julián los despidió desde la puerta y susurró: «Que el agua los acompañe». En el nuevo cementerio del pueblo, junto a la tumba de Mercedes, se levantó una cruz sencilla de madera. No tenía fechas, solo un nombre tallado: Isabel Moreno. A su alrededor crecían lirios silvestres. En los días de lluvia, el agua bajaba desde la colina
y tocaba la base de la cruz, como si viniera a saludar. Los visitantes dejaban pequeñas cartas dentro de botellas de vidrio. Algunas contenían confesiones, otras agradecimientos. Cada cierto tiempo, los niños del pueblo las recogían y las enterraban en un rincón del jardín de la escuela, para que el suelo nunca olvide, decían. Con los años, el nombre de Santa Gertrudis se volvió símbolo. En los libros de historia escolar se hablaba de el caso del pozo, como del momento en que un país empezó a escuchar sus voces ocultas. En la radio, cada aniversario se transmitía un programa especial donde antiguos trabajadores leían fragmentos de la carta. Las voces temblaban, pero ya no de miedo. Una periodista joven viajó desde La Habana para hacer un reportaje. Caminó por los pasillos de la escuela y se detuvo frente al pozo cubierto. ¿De verdad creen que el agua guarda memoria?, preguntó a la guía. Claro, respondió ella. Por eso no la dejamos sola. La periodista bajó la cámara y se miró reflejada. En el agua vio su propio rostro y detrás, la sombra borrosa de una mujer con pañuelo en la cabeza. No dijo nada. Solo cerró los ojos y grabó el sonido del viento. Al cumplirse 100 años del hallazgo, el gobierno emitió un sello postal con el rostro de Isabel. Debajo, una leyenda. La voz que volvió. El día de la presentación, los niños del pueblo fueron invitados a leer sus nombres en voz alta. Cuando terminaron, uno levantó la mano. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó. La maestra sonrió. Seguir recordando. Cuando la memoria se detiene, vuelve el silencio. Esa noche, después de la celebración, Julián salió a caminar hasta el pozo. El aire estaba tibio, la luna llena. Se sentó en el borde y habló solo. Hicimos lo que pudimos, Isabel. El reflejo del agua parecía responderle con calma. El viejo cerró los ojos y escuchó el murmullo del campo. No era un lamento, sino una especie de arrullo. Al día siguiente, lo encontraron dormido junto al pozo, la cabeza apoyada sobre la piedra. Tenía una expresión tranquila. En su mano sostenía un papel doblado. Un poema breve que había escrito poco antes de morir. El agua ya no me teme, yo tampoco a su fondo. Nos miramos y sabemos que todo vuelve a nombrarse. El pueblo entero asistió al funeral. No hubo lágrimas ni discursos, solo una procesión silenciosa hacia el cementerio. Antes de cubrir el ataúd, María del Rosario vertió un cuenco de agua del pozo sobre la tierra. Para que el círculo se cierre, dijo. El sonido fue leve, casi un suspiro. Y así, el hombre que había llevado el peso del apellido del Río fue enterrado bajo el mismo sol que un siglo antes había visto caer a Isabel. La diferencia era el silencio. Esta vez, un silencio de paz. Pasaron los años. Santa Gertrudis dejó de ser noticia y se convirtió en costumbre. El pueblo creció alrededor del antiguo trapiche. La escuela siguió abierta, y cada generación aprendía el alfabeto con los nombres que el agua había devuelto. El pozo permanecía cerrado, no por miedo, sino por respeto. En las fiestas, los niños lo decoraban con flores blancas y cintas azules. Nadie tiraba monedas, solo pétalos, como si cada uno fuera una palabra de gratitud. María del Rosario envejeció sin apartarse del lugar. Caminaba despacio, apoyada en un bastón, siempre con un cuaderno bajo el brazo. Allí anotaba las historias que la gente le contaba. Campesinos, maestras, viajeros. Para que no se las lleve el viento, decía. En la primera página había escrito: donde hubo silencio, que haya eco. Una tarde de lluvia fina, un autobús lleno de estudiantes llegó desde la capital. Venían a grabar un documental sobre la memoria rural. Los jóvenes bajaron con cámaras y libretas. La maestra del grupo les pidió respeto. Aquí no venimos a mirar ruinas, sino raíces, dijo. Visitaron el museo, la escuela, el cementerio. Frente a la tumba de Isabel guardaron un minuto de silencio. Después, una muchacha de voz clara leyó en voz alta el poema de Julián del Río. Cuando terminó, todos aplaudieron. Uno de los estudiantes se acercó a María del Rosario. ¿Usted conoció a Julián? Sí, y también a su culpa. ¿Cree que él se redimió? Ella sonrió con serenidad.
No hace falta redención cuando se aprende a decir la verdad. Los jóvenes siguieron hacia el pozo. El cielo se despejaba. El agua quieta reflejaba el azul limpio después de la tormenta. Uno de ellos preguntó, ¿podemos abrirlo? María del Rosario negó con la cabeza. El agua ya habló una vez. No hay que obligarla a repetir. Colocaron flores frescas sobre la piedra. Un niño pequeño, curioso, tocó el brocal con la palma. Está tibio, dijo. El agua siempre guarda el calor de los nombres, respondió la anciana. Esa noche, el grupo de estudiantes presentó su trabajo en la plaza del pueblo. Proyectaron sobre una pantalla las imágenes de la hacienda, los retratos antiguos, las manos de los campesinos escribiendo. En el último fotograma apareció la frase de la carta de Isabel: el agua guarda más que la tierra. La gente aplaudió. Algunos lloraban sin saber por qué. Después del acto, el alcalde subió al escenario. Hoy Santa Gertrudis ya no pertenece al pasado, dijo. Es ejemplo de lo que pueden hacer cuando se escucha a los que fueron callados. María del Rosario murió un invierno tranquilo. El pueblo la despidió con flores del campo y un cuenco de agua sobre el ataúd. La enterraron junto a la cruz de Isabel. En la piedra se grabó una frase nueva. Cuidó la memoria de los que no pudieron hablar. Con el tiempo, la tumba se cubrió de hiedra. Nadie la limpiaba. Decían que era el modo en que la naturaleza abrazaba lo que había sido suyo. Décadas después, una nueva generación vivía en el lugar. Los nietos de los antiguos trabajadores dirigían la escuela y los archivos. Las historias se enseñaban con orgullo, no con miedo. En los libros de texto, el caso del pozo aparecía junto a las fechas fundacionales del país. En las aulas, los niños aprendían un canto que decía: el agua habla bajito, el viento la entiende. Lo que el miedo esconde, la memoria defiende. Cada año, en el aniversario del descubrimiento, todos los habitantes del pueblo caminaban hacia el río con linternas encendidas. Era la procesión del agua. Nadie hablaba. Al llegar, dejaban las luces flotar corriente abajo, hasta que desaparecían. Alguien dijo una vez que el río terminaba llevándolas al mar, y que allí las olas susurraban el nombre de Isabel. En el museo, una visitante extranjera se detuvo frente a la vitrina donde reposaba la carta original. Leyó despacio las palabras que habían iniciado todo. Luego escribió en el libro de firmas: las historias que se hunden también pueden florecer. El guardia nocturno, al cerrar el museo, juró escuchar un rumor de agua corriendo bajo el suelo. No tuvo miedo. Sabía que era la memoria moviéndose, buscando sitio. Al cumplirse 150 años del hallazgo, el gobierno inauguró una exposición nacional llamada El agua no olvida. El acto de apertura fue transmitido por radio y televisión. El presidente, un descendiente lejano de campesinos del valle, dijo en su discurso: este país tiene muchos pozos, y en cada uno una verdad. Pero mientras haya quien escuche, ninguna quedará bajo tierra. El público aplaudió. En primera fila estaban los niños de Santa Gertrudis, sosteniendo linternas pequeñas. Al anochecer, el pozo volvió a brillar. Nadie supo por qué. No había luna, ni lámpara cerca, pero un resplandor azul salía desde dentro. Los vecinos se acercaron, en silencio. El reflejo mostraba rostros que parecían de agua. Hombres, mujeres, niños. Era como si las voces del pasado hubieran encontrado su forma de quedarse. Una niña preguntó: ¿nos están mirando? La madre respondió: nos están recordando. Cuando el resplandor se apagó, solo quedó el sonido del viento entre los cañaverales. La gente se dispersó lentamente. En el aire quedó una sensación de calma, como si algo se hubiera completado al fin. Esa noche, el maestro del pueblo escribió en el registro de la escuela la última línea del año. Arrojaron su cuerpo al pozo, pero la verdad nunca quedó bajo agua. Y debajo, con letra firme, añadió: fin.